La Bombonera, un estadio repleto de partidos históricos, numerosos títulos y miles de festejos y alegrías. Pero, a pesar de toda la historia y el diseño único que tiene el estadio que lo hizo famoso en el mundo, lo cierto es que los fanáticos están esperando la modernización y ampliación del recinto, y más sabiendo que su mayor rival, River Plate, está haciendo un gran trabajo modernizando su estadio monumental. La ampliación del aforo de la Bombonera es un tema que ya forma parte de la cotidianidad del mundo Boca, sobre todo debido a la extensa cantidad de socios y fanáticos que se quedan afuera de poder asistir al Alberto José Armando a los partidos del ámbito local o de las competencias internacionales. La utilización de filtros para limitar los cupos de ingreso al estadio son habitual motivo de bronca en el público boquense, y por eso, la cuestión de una ampliación de la Bombonera resulta una cuestión vital de cara al futuro para el Club de la Ribera. La realidad es que la cantidad de socios e hinchas que tiene Boca es demasiado grande para la capacidad actual de 54,000 espectadores. Hace años que se plantean y replantean distintas formas de agrandar la capacidad del estadio. En un año en donde se realizan las elecciones presidenciales en el club, cada agrupación política ya presentó su modelo de remodelación y reconstrucción de la Bombonera. Recientemente, trascendió la última propuesta en salir a la luz. Se trata de la iniciativa de Osvaldo Spataro, exdirigente de Boca. El excandidato a presidente, quien finalmente decidió bajar su candidatura por la polarización entre el oficialismo y la oposición, presentó una propuesta distinta para ampliar el estadio. Su idea, junto con el aval técnico de la Escuela Superior de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Morón, sería financiada por una empresa y tendría capacidad para 88,000 espectadores. A diferencia del plan de Ibarra y Macri de construir una nueva Bombonera, el proyecto Piel de la Bombonera que impulsa Spataro no busca mudar el recinto sino reformarlo repatriando aquella intención de comprar las 2 manzanas aledañas a los palcos. En el canal ya hay videos sobre los demás proyectos de ampliación y de nuevos estadios que han surgido de los diferentes candidatos a presidente del club. Los links estarán en la caja de comentarios. Y sin nada más que decir, comencemos con este nuevo proyecto para la Bombonera. Hacia la segunda mitad del 2023, la agrupación boquense a cargo de Osvaldo Spataro convocó a la Escuela Superior de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Morón para producir un proyecto que contemple el crecimiento del estadio y sus alrededores. La Escuela Superior de Arquitectura y Diseño presentó el proyecto de ampliación y reforma de la Bombonera. Liderado por Alejandro Borrachía de la mano de un equipo de profesores y estudiantes de la Universidad de Morón, el proyecto plantea reflexionar en torno al aforo del estadio y su adecuación a los tiempos actuales, buscando atender a las necesidades de los socios y dirigentes, además de los problemas sociales que involucran a los vecinos del barrio y los problemas ambientales de la ciudad. El nuevo proyecto Piel de la Bombonera se centra en 3 ejes. El primero de ellos propone la ampliación del estadio, buscando alcanzar una capacidad para albergar a 85,000 espectadores, manteniendo la memoria, la relevancia cultural, social y simbólica del edificio, y consolidando el sector ligado a las actividades del club. Por otro lado, tras mantener el estadio en el sitio, se aspira a trabajar en una propuesta urbana completa e integrada al barrio, con un gran parque público y parques más pequeños, plazas, calles peatonales y espacios para el disfrute de los vecinos y visitantes. De esta manera, se lograrían una serie de amortiguadores de transición para resolver el ingreso y egreso al edificio tanto a partidos del club como recitales o otros eventos. Este sistema de parques anexos funcionaría también al servicio de los habitantes de La Boca. En tercer lugar, se piensa en la cantidad de metros, estructuras, infraestructuras y energía que involucra una obra de esta envergadura, entendiendo que esa energía puede destinarse no solo a servir a las voluntades del club o los vecinos del barrio, sino también a los millones de organismos que habitan esa zona. La propuesta busca transformarse en una instalación generadora de energía y oxígeno, actuando como atracción para la flora y fauna, a modo de parque o reserva ecológica. A través de una piel que bordea y rodea todas las actividades del club, se plantea interactuar con el medio natural, generando oxígeno, tratando el agua y cubriéndose de vegetación, que es capaz de convertirse en alimento para los habitantes y organismos. El proyecto para el estadio de Boca Juniors pretende generar oxígeno a través de la vegetación incorporada a los elementos de borde verticales y horizontales, a modo de piel porosa y permeable respirando e interactuando con el clima. Además, funcionará como una planta potabilizadora de agua, filtrando y transformando el agua de lluvia captada de las cubiertas en agua potable para consumo, y también el agua del riachuelo, que podrá traerse desde la costa cercana integrándose a la ciudad como agua para riego, humidificando los espacios públicos y utilizándose en el propio estadio. A nivel programático se plantea incorporar, agrandar y mejorar el parque lineal urbano que bordea la vía a partir de un parque deportivo en Casa Amarilla de carácter público y para todos los vecinos.
puentes peatonales que conectan las actividades del club por sobre la cota vehicular y algunas actividades interbarriales, un playón deportivo reformado y renovado para el club. La apertura de una nueva calle que vincula el este con el oeste, ahora divididos por la vía, y además dentro del estadio, zonas comerciales y gastronómicas, miradores públicos a la ciudad, espacios educativos en relación al tratamiento del agua y la incorporación de vegetación en la piel nueva del estadio, plazas de acceso, estacionamientos en subsuelo para eventos o espectáculos, y la posibilidad de conectar La Boca con Puerto Madero y otros barrios de la zona sur, a través de un tren turístico que dará lugar a una nueva manera de moverse por la ciudad. Y hasta aquí el video. ¿Qué opinan de este nuevo diseño para la Bombonera? Déjenlo en los comentarios, denle like, síganme en mis redes sociales y suscríbanse para más contenido, ayudarían mucho al canal. Hasta la próxima. Bye.